Shalom. Continuamos con nuestros estudios semanales de cada sección de la Torah. Estamos en el libro de Bamidbar, Parashat Beha'alotcha, que va del capítulo 8, versículo 1 al versículo 14. Leemos en la Torah. Hablado Adonai a Moshe diciendo: habla a Aarón y le dirás: cuando enciendas las candelas hacia el centro de la menorá, alumbrarán las 7 candelas. E hizo así a Aarón: hacia el centro de la menorá encendió sus candelas, tal como lo había ordenado Adonai a Moshe. Y así era la hora de la menorá cincelado en oro, desde su base hasta sus flores era cincelado, como la figura que había mostrado Adonai a Moshe, así hizo la menorá. Habló Adonai a Moshe diciendo: toma a los Leví de en medio de los Bené Israel y los purificarás. Así harás para purificarlos. Rocía sobre ellos agua purificadora y pasarán navaja por toda su carne. Lavarán sus vestimentas y se purificarán. Tomarán un ternero, hijo de vacuno, y su minjá sémola mezclada con aceite. Y un segundo ternero, hijo de vacuno, tomarás para Corban Hatat. Acercarás a los Leviim delante del Ohel Moed y reunirás a toda la congregación de los Bené Israel. Acercarás a los Leviim delante de Adonai y apoyarán los Bené Israel sus manos sobre los Leviim. Mecerá Aarón a los Leviim en elevación delante de Adonai de parte de los Bené Israel, para que ellos hagan el servicio a Adonai. Los Leviim apoyarán sus manos sobre la cabeza de los terneros, y harás a uno para Corban Hatat y al otro para Olá la Adonai, para expiar por los Leviim. Harás parar a los Leviim delante de Aarón y delante de sus hijos, y los mecerás en elevación delante de Adonai. Diferenciarás a los Leviim de en medio de los Bené Israel, y serán para mí los Leviim. Bien. Continuamos después de estudiar la Parashat Naso, en la cual aprendimos de los distintos roles de la comunidad de Israel de acuerdo a su origen, a su ascendencia. Va a quedar pendiente entonces la labor del Kohen Gadol, y aquí en la Parashat Beha'alotcha es retomada la acción del líder principal, que es Aarón HaKohen Gadol. Él va a ser el encargado de encender la menorá, de mantenerla siempre encendida, y deberá hacer una iluminación interna, pues todas sus luces están apuntadas hacia el centro, es decir, hacia sí misma, pues es no es para otro uso, sino para alumbramiento, o sea, para encendido de la menorá, y no para alumbrar el área, la zona. Posteriormente se le indica también a Aarón que comience la purificación de los Bené Leví, después que se les ha determinado en la parashá anterior cuáles son sus actividades y roles. Una vez que se conocen sus actividades y roles, entonces se entiende que los aceptan, y por esta razón es que ahora se continúa con la purificación. Se aceptan esos roles, se continúa con la purificación. En agua van a hacer el rito de la purificación, también con ciertos holocaustos que van a acompañar el rito, y también van a estar presentes todos los Bené Israel para la purificación y la investidura de los Bené Leví. Y con eso ellos van a hacer testimonio de lo que los Bené Leví están siendo levantados por encima de ellos para el servicio a Kadosh Baruj Hu en el Mishkan. Y justamente así, o sea, con un simbolismo de colocar las manos el pueblo de Israel sobre los Leviim, entonces están poniendo sobre ellos la responsabilidad. Y a su vez los Bené Leví tomarán a los animales para el ritual y ponen sobre ellos su responsabilidad. Ellos, los Bené Leví los Bené Israel sobre Bené Leví, y los Bené Leví sobre los animales. Una vez realizado el rito de matanza,
también deberán ser tomados estos hombres, los Bene Leví, y van a ser alzados y mecidos, ofrendados por Aarón. Este es el ritual que va a investir a los Bene Leví para su servicio. Después, como mencionábamos hace un momento, después que se les ha dado a saber cuál es su misión y su labor en el Mishkan. Y de esta forma todos quedan enterados, todo el pueblo, tanto como los Bene Leví, de la acción que van a llevar a cabo. Esto es así, cada uno de nosotros debe saber lo que ha de realizar, y una vez que uno sepa cuál es la labor o tarea que uno debe de desarrollar, entonces entregarse a ella, decidir si lo va a hacer o no lo va a hacer. Esto es un principio importante que debemos aprender. No aceptamos la comisión si no de antemano sabemos de qué se trata esto. Esto es algo que debemos entender. Muy bien, nos vemos para la segunda aliyá. Shalom.